Los antígenos son moléculas que generan una respuesta inmune, o sea, que generan la producción de anticuerpos por los linfocitos B reaccionando con ellos y con los linfocitos T. Los antígenos suelen ser proteínas y polisacáridos complejos, oligosacáridos, o sea, que tengan diversidad, distintos monosacáridos componentes. Dentro de lo que es el antígeno hay una parte que se llama determinante antigénico o epítopo, que son pequeños fragmentos de 5 a 10 aminoácidos o unidades de exosa, monosacáridos, que es la región a la cual se une el anticuerpo correspondiente. Estos antígenos pueden ser heteroantígenos cuando son moléculas ajenas al organismo, que producen en el organismo la respuesta inmune. Pueden ser isoantígenos cuando son moléculas de otro individuo de la misma especie, pero que son ligeramente distintas, por ejemplo los del sistema, los grupos sanguíneos, y autoantígenos, que son las moléculas que podrían actuar como antígenos que son del propio organismo, pero que normalmente no actúan, no desarrollan la respuesta inmune. En caso de que esto se produzca, estas moléculas que están codificadas por lo que se llama el complejo principal de histocompatibilidad, si son reconocidas, si no son reconocidas como propias, van a desarrollar lo que se denomina la respuesta autoinmune que causa graves enfermedades. Los anticuerpos son proteínas, son inmunoglobulinas que son fabricadas por los linfocitos B en respuesta al contacto con el antígeno. Son la respuesta inmune específica, en este caso humoral, o sea, moléculas que están en los humores, que están en el plasma sanguíneo, líquido intersticial, incluso pueden ser secretadas al exterior a través de saliva, de linfa, de la leche, por ejemplo. Hay dos tipos, los de superficie que están en la superficie de los linfocitos B para reconocer antígenos y los anticuerpos libres que circulan por la sangre y que son producidos por las células plasmáticas. Todos los anticuerpos son glucoproteínas constituidos por 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas y 2 ligeras, unidas entre sí mediante enlaces disulfuro. Dentro de las cadenas polipeptídicas se distinguen varias regiones. Hay una región denominada constante, que es buena parte de la cadena pesada y parte de la ligera. Y luego está la región variable, dentro de la cual está la región de unión al antígeno. Esta región se llama parátopo y se une con el epítopo del antígeno. Es la región que tiene la especificidad para unir al antígeno. Aquí tenemos las distintas partes. La porción, las cadenas pesadas están unidas entre sí. Hay una zona constante y una zona variable. Esta zona variable es la que va a depender del tipo de antígeno y la que va a permitir que sean tan específicos los anticuerpos. Solamente se unen a un determinado antígeno. Hay varios tipos de anticuerpos. Las inmunoglobulinas G, que son las más abundantes, sobre todo en la reacción inmune secundaria, son las que actúan a través de la barrera placentaria también, las que están en la leche materna. Bueno, son las responsables fundamentalmente de la inmunidad que se tiene cuando se ha tenido contacto con un antígeno. Luego están las inmunoglobulinas A, que aparecen en líquidos extracelulares como saliva, lágrimas, también en la leche pueden aparecer. Las M, que son las que actúan sobre todo en la respuesta inmune primaria, son las primeras que se producen. Las D, que están en la membrana de los linfocitos y que les sirve para reconocer los antígenos. Y las C, que se relacionan sobre todo con parasitosis y con procesos alérgicos. Provocan desgranulación de eosinófilos o de monocitos. Aquí tenemos los distintos tipos de inmunoglobulinas. ¿Qué es lo que hacen los anticuerpos? Bueno, se unen al antígeno. Esta unión al antígeno es muy específica y no es covalente. Son enlaces débiles, con lo cual es reversible. Se unen muy rápidamente y de una forma muy específica. Un anticuerpo se va a unir exclusivamente a un determinado antígeno. Y una vez que se une, lo que provoca es la neutralización, por ejemplo, si es una toxina, deja de tener efecto tóxico, aglutinación de los antígenos,
y opsonización para facilitar la fagocitosis por los fagocitos, macrófagos y neutrófilos, precipitación también de complejo antígeno-anticuerpo, y también produce la fijación del complemento, de forma que el anticuerpo se une al antígeno que está en el microorganismo y hace que actúe el complemento eh, matando a la célula, matando al microorganismo. Se denomina anticuerpos monoclonales aquellos que son para un único antígeno y además idénticos, porque puede haber distintos anticuerpos para el mismo antígeno. Cuando hablamos de monoclonal significa que proceden de un único clon. Cuando un linfocito B reconoce un antígeno y fabrica un anticuerpo contra él, ese anticuerpo es monoclonal. Pero para fabricarlos en el laboratorio hace falta tener muchos linfocitos. Esto ocurre de forma natural dentro del cuerpo humano, por ejemplo, por la selección clonal. El linfocito que tiene capacidad para combatir un antígeno produce muchos anticuerpos y se divide, esa célula se divide dando lugar a una línea, a un clon, muchísimas células por todo el organismo. Para hacer esto en el laboratorio lo que se hace es que se fusiona el linfocito B con una célula tumoral, una célula plasmática tumoral, y se consigue una célula que al ser tumoral se va a dividir de forma constante y continua, que fabrica un único tipo de anticuerpo. Esto es lo que son lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que tienen muchas utilidades en investigación, en diagnóstico, en tratamiento de enfermedades, en muchas cosas. Bueno, podemos distinguir varios tipos de inmunidad. En la inmunidad adquirida, bueno, ya hemos visto la innata y la adquirida. Dentro de la adquirida, la inmunidad puede ser activa o pasiva. Una inmunidad es activa cuando el organismo desarrolla los anticuerpos contra el antígeno que se trate. Y es pasiva cuando el organismo no desarrolla anticuerpos, sino que los recibe. La inmunidad activa puede ser natural, es la que se desarrolla al pasar una enfermedad, o artificial cuando se desarrolla a partir de la vacunación. Y la inmunidad pasiva puede ser natural cuando los anticuerpos se reciben a través de la placenta, por ejemplo, o de la leche materna, y artificial cuando se reciben por un tratamiento mediante un suero. Bueno, hay que distinguir bien esos cuatro tipos de inmunidad. Cuando se tiene, por ejemplo, la varicela, pues el cuerpo sufre la enfermedad, pero queda inmunizado contra ella mediante inmunidad natural activa. Es natural porque no hay ningún preparado farmacológico y es activa porque el cuerpo crea las defensas. Una inmunidad natural pasiva, en ella de forma natural los anticuerpos eh, defienden al organismo, pero es pasiva porque no los crea el propio organismo, sino la madre, por ejemplo, a través de la leche o de la placenta. Inmunidad artificial activa se adquiere mediante la administración de una vacuna. Es artificial porque se utiliza una vacuna, pero es activa porque el organismo reacciona frente a la vacuna y queda inmunizado. Y artificial pasiva cuando se inyecta directamente los anticuerpos mediante un suero.